La vida en los confines del sector exterior nunca fue fácil, pero tampoco difícil. Era predecible, y a mí me gustaba que así fuera. Yo no buscaba complicaciones, solo quería cultivar la tierra y mantener mi pequeña granja en funcionamiento. No necesitaba mucho más. El planeta Irka 9 era un lugar olvidado por la mayoría, situado a años luz de los grandes núcleos habitados, con pocos habitantes y menos comercio. Los días eran largos, las noches frías, y el trabajo constante. Desperté temprano, como de costumbre, para revisar los cultivos. Las plantas estaban algo secas, los sistemas de riego, aunque rudimentarios, no eran suficientes para mantener todo en pie. Si quería sobrevivir un año más, tendría que hacer mejoras. Pero mi presupuesto era tan escaso como el número de suministros disponibles. Sin embargo, mis pensamientos sobre cómo obtener recursos fueron interrumpidos por una señal en mi terminal. No era una notificación que esperara. Era una transmisión oficial. Algo raro para alguien como yo, alguien tan alejado de los grandes eventos galácticos. La pantalla se iluminó, proyectando un mensaje holográfico. Una voz mecánica lo acompañaba. El gobierno central de la Confederación Intergaláctica se complace en ofrecerle una oportunidad única. Al firmar el acuerdo, accederá a un programa de beneficios comerciales y genéticos proporcionados por el Imperio Dractal. Firma a continuación para recibir los detalles. Leí el mensaje, aunque algo me decía que debía ser más cuidadoso. Mi agotamiento y la desesperación por mejorar mis condiciones me impulsaron a aceptar. No tenía nada que perder. Oh, eso pensaba. Con un par de toques en la pantalla, acepté las condiciones. Un contrato apareció, cargado de legalidades que nunca entendí. Pero parecía ser simple. Firma, y todo seguiría su curso. Solo un acuerdo comercial, sin demasiadas complicaciones. Me sentí afortunado de que alguien pensara en mí. Cuando presioné el botón final para confirmar, no hubo celebraciones, ni cambios evidentes en la atmósfera. Sin embargo, algo se alteró en el aire. Una vibración suave recorrió la superficie de mi planeta, como si la misma Tierra hubiera recibido una nueva orden. El día pasó sin grandes eventos. Por la noche, me acosté en mi cama, con el sonido del viento sibilando en las rendijas de mi choza. Pero antes de que pudiera cerrar los ojos, una nueva señal apareció en mi terminal. Esta vez, la voz era clara, profunda y resonante. «Saludos, humano». La pantalla se iluminó con una imagen de una figura imponente. Era una mujer, aunque no de la clase humana que conocía. Su piel tenía un tono escamoso, un resplandor plateado que cambiaba de tonalidad a medida que sus ojos dorados se posaban sobre mí. Era alta, mucho más que cualquier humano, y sus cabellos, largos y oscuros, parecían moverse con una vida propia. La figura de esta mujer no era la que se esperaría de una diplomática. Era una princesa, y no de cualquier raza. Mi nombre es Ilmara, princesa de los Dractal. El acuerdo que has firmado no solo te asegura beneficios comerciales, sino que te compromete en un programa de mejora genética. Gracias a tu firma, tu humanidad será ahora parte de algo mucho más grande que tú, y tú serás parte de nuestro legado. Mis manos temblaron al escuchar sus palabras, pero la lógica aún no me permitía comprender completamente las implicaciones de lo que acababa de hacer. Los Dractal eran conocidos, sí, pero en las historias de otros mundos. Nunca pensé que alguien como yo, un simple agricultor, podría ser involucrado en algo tan trascendental. No te preocupes, continuó Ilmara, como si leyera mis pensamientos. Tu mundo, tu raza, se beneficiarán de nuestra alianza. Estás en el camino hacia algo grandioso. Antes de que pudiera replicar, la comunicación se cortó abruptamente. Intenté contactar de nuevo, pero el sistema se mostró inalcanzable. La confusión comenzó a dar paso al miedo. ¿Qué había firmado realmente? ¿Qué implicaba ese programa de mejora genética? No tenía respuestas, solo preguntas. Al día siguiente, las primeras señales de cambio comenzaron. Mis cultivos, antes marchitos por la sequía, parecían cobrar vida. Las plantas brotaron con una rapidez y vigor desconocidos. Las raíces se extendían por el suelo como si tuvieran su propio propósito. Pero no era solo eso.
Mi propio cuerpo reaccionaba de una manera extraña. Mi piel ardía, como si estuviera siendo alterada por dentro. No podía comprender qué estaba sucediendo. Al principio, pensé que podría ser el estrés o incluso alguna enfermedad que había afectado a la flora. Pero entonces, el suelo comenzó a temblar. Era como si la Tierra misma reaccionara al acuerdo que había firmado, como si el planeta hubiera cambiado de alguna manera, adaptándose a lo que estaba por venir. De repente, una nave apareció en el cielo. No era como las naves comerciales que acostumbraba a ver. No. Esta era enorme, de un diseño alienígena que nunca había presenciado. La nave descendió lentamente, y la vibración del suelo aumentó en intensidad, como si fuera una señal de que algo estaba por ocurrir. La nave aterrizó, y de ella descendieron soldados. No humanos, ni mucho menos. Eran criaturas gigantescas, cubiertas con armaduras oscuras que reflejaban la luz del sol, con cuernos en sus cabezas y ojos rojos que brillaban con una intensidad perturbadora. Ilmar apareció entonces, descendiendo de la nave, rodeada por su escolta. No había sonrisa esta vez, solo una mirada que me heló la sangre. «Has cumplido tu parte del acuerdo», dijo, su voz profunda y resonante. «Ahora, nosotros cumpliremos la nuestra». La tensión en el aire era palpable. Podía sentir la presión sobre mi pecho, como si algo monumental estuviera a punto de suceder. El aire estaba cargado de electricidad, pero mi mente seguía atrapada en una sola pregunta. ¿Qué había hecho realmente al firmar ese contrato? Parecía simple burocracia. Ahora estoy atado a un contrato de cría. Pensé mientras la nave comenzaba a desplegar sus sistemas de aterrizaje, y una nueva etapa de mi vida comenzaba, forjada no por mi voluntad, sino por la promesa de una mejora genética que ya no podría evitar. Las palabras de Ilmara retumbaban en mi mente mientras el suelo temblaba bajo mis pies. El día comenzó como cualquier otro en Irka 9, con el sol levantándose perezosamente sobre las colinas rocosas del horizonte, pero la sensación de que algo había cambiado se instaló en el aire. La nave de los Draktal había aterrizado con un ruido sordo la noche anterior, y aunque mis ojos todavía se sentían pesados por el sueño, la vibración en el suelo me mantenía alerta. Era extraño, muy extraño, sentir la tierra bajo mis pies como si estuviera viva. No solo era el vibrar de las máquinas alienígenas, era algo más profundo, como si el planeta entero estuviera reaccionando al contrato que había firmado. Mis cultivos seguían creciendo a un ritmo anómalo, más rápido que cualquier cosecha que hubiera conocido. No entendía cómo, pero algo había cambiado en el equilibrio natural de mi hogar. Las criaturas de la nave, esas monstruosas figuras cubiertas de armaduras negras, comenzaron a moverse por mi granja con una precisión militar. No parecía haber ninguna hostilidad en sus gestos, pero la simple presencia de ellos me hacía sentir como una hormiga bajo la lupa de un cazador. «Ven», dijo una voz desde el borde de mi propiedad. Era Ilmara, la princesa Draktal, la responsable de todo esto. Su figura, una mezcla inquietante de gracia y peligro, caminaba hacia mí mientras sus escoltas se mantenían a una distancia prudente, como si su sola presencia pudiera controlar el entorno. «Lo que está ocurriendo aquí, en tu planeta, es solo el comienzo», continuó ella, su mirada fija en mis ojos. «Tú has sido elegido para ser parte de un programa de mejora genética. Lo que no comprendes aún es la magnitud de lo que has firmado». Me quedé en silencio, sintiendo el peso de sus palabras. Estaba atrapado, no podía negarlo. Pero, ¿qué más podía hacer? No tenía la fuerza para resistirme. No a ellos. No a los Draktal. «Te explicaremos más cuando estemos a bordo de la nave», dijo, señalando hacia el vehículo estelar que esperaba a unos metros. «Es más seguro allí. Y será mejor que lo entiendas bien, humano». No tuve más remedio que seguirla. A pesar de que algo dentro de mí gritaba que debía escapar, la curiosidad y el miedo a lo desconocido me impulsaron a dar un paso tras otro. Mientras caminaba hacia la nave, sentí que las fuerzas de la naturaleza que antes me eran familiares ya no eran las mismas. Algo había cambiado en el aire, en la misma atmósfera de Irka 9. La nave de los Draktal era gigantesca, más grande de lo que había imaginado. Su forma alargada parecía desafiar la gravedad, flotando sin esfuerzo sobre el suelo,
rodeada de una energía pulsante que se sentía a través de los huesos. La entrada se abrió con un sonido metálico, y en el interior me encontré con un ambiente completamente diferente. La luz era fría, casi quirúrgica, y las paredes estaban cubiertas de paneles holográficos que fluctuaban con datos desconocidos para mí. Una vez dentro, Ilmara me condujo a una sala de aspecto extraño. En el centro había una mesa, rodeada de sillas que parecían diseñadas para seres de proporciones mucho mayores que las humanas. En una de las paredes, un holograma de la galaxia apareció de repente, mostrando una vasta red de mundos interconectados, todos bajo la influencia de la Confederación Intergaláctica. Este es el primer paso, dijo Ilmara, su voz resonando en la sala. La alianza entre los humanos y los Dactyl será el pilar de una nueva era. Las mejoras genéticas que experimentarás no solo cambiarán tu cuerpo, sino tu mente, tu lugar en el universo. Miré los hologramas, intentado comprender lo que estaba viendo, pero no había palabras que pudieran describir lo que sentía. Mi mundo, mi vida, todo lo que conocía, estaba a punto de ser reconfigurado. Pero antes de que pudiera hacer una pregunta, el sonido de una puerta deslizándose me interrumpió. Un ser aún más grande que los otros Dactyl entró en la sala. Era diferente, más imponente, con una armadura negra reluciente y un par de cuernos que se retorcían hacia el cielo. Era una figura de autoridad, un guerrero, sin duda. Ilmara lo saludó con una inclinación de cabeza. Este es el comandante Boric, encargado de supervisar el proceso de integración. Su tarea será asegurar que la mejora genética que recibirás sea un éxito. El comandante Boric observó con detenimiento mi cuerpo, sus ojos rojos brillando intensamente. No dijo nada, pero el aire de la sala se volvió aún más denso. Era como si cada movimiento fuera estudiado, cada palabra medida. ¿Qué clase de mejora genética? Logré preguntar, mi voz temblando sin poder evitarlo. Ilmara me miró con una sonrisa calculadora. No solo mejorarás físicamente. Tu cuerpo adquirirá las mejores características de nuestra especie. Fuerza, velocidad, agilidad, y lo más importante, el vínculo con la red psíquica Dactyl. Serás más que humano. Serás un nuevo tipo de ser, adaptado a una guerra que se libra en las estrellas. Antes de que pudiera procesar completamente lo que significaba, Boric se acercó. Es el proceso de fusión lo que nos interesa. El enlace psíquico entre nuestra raza y la tuya será vital. La guerra no se detendrá, y tu humanidad será nuestra aliada en la próxima fase. El frío que sentí no era solo físico. Había algo en sus palabras que me helaba por dentro. La guerra me había metido en algo mucho más grande de lo que imaginaba. La idea de ser modificado, de perder lo que significaba ser humano, me aterraba. Pero no había vuelta atrás. La guerra contra las especies que nos acechan no se detendrá, continuó Ilmara, mientras una pantalla mostraba imágenes de criaturas alienígenas horrendas, con tentáculos y mandíbulas afiladas. Te necesitamos a ti y a tu humanidad para que podamos ganar. En ese momento, entendí lo que estaba ocurriendo. Parecía simple burocracia, pero ahora estaba atado a un contrato que no solo afectaría mi cuerpo, sino mi alma. Mi vida como agricultor en Irka 9 había llegado a su fin. El verdadero viaje estaba por comenzar. Los días siguientes fueron una espiral de confusión y adaptaciones forzadas. No era solo la incomodidad de estar rodeado de seres alienígenas que no entendía, era la sensación constante de que mi vida, tal como la conocía, ya no existía. Mi humanidad se desvanecía a cada minuto que pasaba en la nave de los Dactyl, rodeado por los ecos de una guerra que no era mía. Ilmara y Boric me observaban mientras comenzaban a realizar los primeros procedimientos de modificación genética. La idea de perder mi identidad me aterraba, pero más aún me asustaba la posibilidad de que no tuviera opción. Había aceptado el contrato, sí, pero ¿qué tan irreversible era? ¿Qué me quedaba si no luchaba? ¿Qué podría ser de mí cuando ya no fuera humano? Las alteraciones en mi cuerpo fueron graduándose con cada día. Mis huesos comenzaron a fortalecerse, mi vista se agudizó y mis reflejos se volvieron más rápidos. Pero con cada avance, también sentía como una parte de mí comenzaba a desaparecer. La parte que me hacía ser quien era, un simple hombre que cultivaba la tierra.
Las cicatrices que se formaban en mi cuerpo eran metálicas, como si estuvieran marcando mi transición hacia algo más. Algo que no controlaba. Sin embargo, mi mente seguía luchando contra la idea de ser una simple pieza en un gran tablero galáctico. No podía permitir que todo mi ser fuera reducido a una herramienta en una guerra ajena. Necesitaba encontrar una forma de escapar. Necesitaba hacer algo antes de perder todo lo que era. Fue entonces cuando encontré una grieta en su sistema. La nave, aunque avanzada, no era infalible. Su tecnología estaba en constante desarrollo, y algunas de las defensas eran dependientes de códigos antiguos, aún gestionados por sistemas que había aprendido a manipular durante mis días en la granja. Con todo el conocimiento rudimentario que tenía sobre redes y programación, me di cuenta de que había una posibilidad. Podía hackear los sistemas de la nave y sabotear la operación. Si podía cortar la energía que alimentaba los procesos de modificación genética, al menos podría ganar tiempo para encontrar una salida. Una noche, mientras los guardias Dractal dormían, me deslicé hacia los pasillos oscuros de la nave. El aire frío y metódico de la nave se sentía opresivo, como si estuviera rodeado por una presencia constante que me vigilaba. Caminaba con cuidado, usando las sombras a mi favor. Encontré la sala de control que necesitaba, una sala llena de paneles holográficos y maquinaria alienígena que ni siquiera sabía cómo funcionaba. Pero había algo que sí entendía: los sistemas de la nave. Con mis manos temblorosas, conecté mi terminal a uno de los paneles y comencé a descargar los códigos. Los segundos se hicieron minutos, y el zumbido constante de la nave me hizo sentir como si estuviera siendo observado, incluso sin estar cerca de sus controladores. De repente, la alarma sonó. Intruso detectado. La voz era artificial, metálica, y retumbó en los pasillos. Unos pasos apresurados comenzaron a acercarse. No había tiempo para escapar. La operación había comenzado, y la nave se estaba reconfigurando. Pero ya era demasiado tarde. Con una última pulsación de un botón, logré desactivar los sistemas de energía secundaria, provocando un apagón en la zona. Las luces de emergencia parpadearon, y la nave comenzó a estremecerse. Era ahora o nunca. Corrí por los pasillos oscuros, mi corazón latiendo con fuerza, mi respiración entrecortada. Estaba a punto de llegar al hangar donde la nave de escape estaba atracada, pero me encontré con un obstáculo imprevisto: Boric. «Pensabas que podías escapar tan fácilmente, humano», dijo su voz profunda, mientras su figura se erguía ante mí, bloqueando el camino. «Déjame pasar», grité, mi voz rota por la adrenalina y el miedo. Estaba demasiado cerca de la libertad para darme por vencido ahora. Boric soltó una risa baja, como si mi desesperación le divirtiera. «Creí que eras más inteligente, pero parece que el miedo nubla tu juicio. No puedes huir de lo inevitable». En ese momento, algo dentro de mí cambió. Ya no sentía la ansiedad de un hombre común luchando por sobrevivir. Sentí la furia de un ser que ya no era solo un agricultor, sino algo más, algo que no aceptaría ser controlado. La fuerza que había ganado por las modificaciones comenzó a latir con potencia, y mis reflejos, ahora mucho más rápidos, me permitieron dar un paso hacia adelante y esquivar su ataque. El combate que siguió fue brutal. Boric, con su armadura de guerra, intentó atraparme varias veces, pero cada uno de sus movimientos fue más lento que el mío. El entrenamiento de los Dractal, aunque formidable, no tenía en cuenta la desesperación de un hombre dispuesto a perderlo todo. Logré alcanzarlo, y con un movimiento rápido, desactivé su armamento, dejándolo vulnerable. «Esto no se acaba aquí», gruñó, pero ya no podía hacer nada. Su fuerza física era impresionante, pero había subestimado la determinación de un hombre que luchaba por su vida y su humanidad. Con Boric fuera de combate, corrí hacia el hangar. Estaba tan cerca de la nave de escape que casi podía saborear la libertad. Pero en ese preciso momento, la puerta del hangar se cerró con un sonido metálico, dejándome atrapado. Ilmara apareció, esta vez sin la serenidad de antes. Su rostro era grave, y su mirada, furiosa. «Has cometido un grave error», dijo, su tono sin emoción. «No puedes detener lo que ya ha comenzado. Este es el destino de tu raza». Me enfrenté a ella, mi respiración entrecortada. «No soy una pieza en tu juego.
No lo seré. Ella dio un paso hacia mí, su figura aún más imponente al estar tan cerca. Pero en sus ojos pude ver algo que no esperaba, duda. Fue un destello rápido, pero estaba ahí. Este no es el final, humano, dijo, antes de girarse y desaparecer en la oscuridad de la nave. Mi corazón latía con fuerza, y aunque el escape no fue exitoso, sabía una cosa con certeza. La lucha apenas comenzaba. La guerra, mi guerra, no era solo contra los Draktal, sino contra lo que se estaba convirtiendo en algo mucho más grande. Una lucha por mantener mi humanidad, por no ser reducida a una mera herramienta. Y aunque ahora estaba atrapado, algo dentro de mí despertaba. No me rendiría. No tan fácilmente. El pasillo estaba oscuro, iluminado solo por el resplandor tenue de las luces de emergencia que parpadeaban en las paredes. Mi respiración era fuerte y agitada. Mis pasos resonaban en el metal de la nave. El escape había fracasado, pero algo más estaba naciendo dentro de mí. La derrota no era una opción, no ahora que ya había descubierto la verdad detrás de todo esto. Ilmara y los Draktal pensaban que me habían quebrado, pero aún estaba de pie. Aún podía pensar, y lo que más me preocupaba ya no era la guerra galáctica o los experimentos en mi cuerpo. Era el precio que la humanidad tendría que pagar si los dejábamos ganar. Yo era el primero de muchos que habían sido seleccionados. Sin embargo, no podría ser el último. A medida que los soldados Draktal comenzaban a sellar las zonas de la nave, pude escuchar sus voces resonando por los altavoces. La nave se reconfiguraba. El proceso de fusión genética había comenzado, y si no detenía esta locura, las próximas generaciones humanas serían nada más que piezas de repuesto en la maquinaria de los Draktal. La resistencia humana no era solo una lucha por sobrevivir, era una lucha por mantener nuestra identidad, nuestra autonomía. Ilmara y su gente no esperaban que un ser como yo se rebelara. Un simple agricultor, con una vida en los márgenes de la galaxia, ahora se veía como la chispa de una guerra. Pero más allá de todo esto, sabía que la verdadera lucha sería mucho más grande de lo que ellos imaginaban. No dejaré que sigan con esto, grité en voz baja, mientras me deslizaba por un pasillo lateral, evitando las patrullas que comenzaban a desplegarse. Ya no estaba solo en este viaje. Algo en mi interior me decía que había más humanos atrapados en esta situación. No podía ser el único. Tenía que encontrar a los demás. Casi sin darme cuenta, llegué a un área restringida. Era la sala de comunicación central, el núcleo de la nave, donde las órdenes y datos se transferían a las demás naves de la flota Draktal. Si lograba hackear esta sala, podía desactivar sus sistemas de comunicación y sembrar el caos dentro de la nave. Pero la seguridad era brutal. Me arrodillé, revisando los cables y los terminales que se conectaban a las terminales de datos de la nave. Con el poco conocimiento de tecnología alienígena que había reunido en mis días de campo, me lancé a un proceso frenético. Mi corazón latía a 1000 por hora mientras conectaba mi terminal al sistema principal. Todo podía terminar en un segundo si me atrapaban, pero lo necesitaba. Necesitaba tener algo de control. De repente, un sonido metálico rompió la quietud. No tenía mucho tiempo. Pude escuchar las voces acercándose. Tenía que actuar rápido. Sabía que no tendría más oportunidades. Con rapidez, introduje una secuencia de códigos en el terminal, modificando la programación interna de la nave. Si tenía suerte, las comunicaciones se interrumpirían y los Draktal perderían el control. En ese instante, una luz roja comenzó a parpadear en los paneles de la nave y una alarma comenzó a sonar. Los datos empezaron a corromperse. Lo había conseguido. La puerta de la sala se abrió violentamente y allí estaba Ilmara, seguida de Boric. Ella no sonrió, como en las primeras veces. Su expresión era seria, casi peligrosa. Sabía que lo intentarías, dijo Ilmara, su voz más grave que nunca. ¿Pero realmente pensaste que podrías detener la inevitable? No entiendes lo que está en juego aquí. La supervivencia de nuestra especie depende de la fusión entre las razas. Nosotros te necesitamos. Tú necesitas ser parte de nosotros. No respondí. Sabía que no había palabras que pudieran convencerla. La batalla no era con ellos. Era con lo que representaban. Un sistema galáctico que veía a los humanos como simples recursos.
como animales en un experimento. Boric, con su enorme figura, dio un paso al frente. Su mano se extendió hacia mí, como si quisiera aplastarme en el acto. Pero antes de que pudiera reaccionar, algo en mi interior cambió. Algo despertó dentro de mí, una fuerza que no sabía que poseía. La modificación genética, el cambio en mi cuerpo, ya no solo era un maldito experimento. Se había convertido en mi salvación. Mis reflejos se volvieron más agudos. Mi cuerpo respondió de manera casi instintiva. Escapé de su alcance con una rapidez inhumana y, en un movimiento fluido, logré desarmarlo antes de que pudiera volver a atacar. La sorpresa en sus ojos fue evidente. «¡Qué demonios!», murmuró Boric, mientras retrocedía, asimilando lo que había sucedido. La batalla había comenzado, y ahora no estaba luchando solo por mi vida, sino por la libertad de todos los humanos atrapados en esa nave. Ilmara dio un paso hacia adelante, más confiada que nunca. «Estás jugando con fuego», dijo, acercándose lentamente. «No sabes lo que has desatado. No eres solo un hombre. Ahora eres algo más, algo que podría ser mucho más útil para nuestra causa. Pero si sigues este camino, la guerra terminará antes de que empieces». Pero ya no tenía miedo. En ese momento, entendí que no podía permitir que la humanidad se convirtiera en una herramienta en manos de los Draktal. No éramos meros peones. Éramos mucho más que eso. Con una determinación renovada, me lancé hacia ella. La lucha era feroz. Mi cuerpo, ahora mejorado, no solo se adaptaba a sus movimientos, sino que los superaba. No era solo una cuestión de fuerza, era una cuestión de resistencia, de voluntad. Yo no iba a ser solo un peón más. En medio del caos, una voz familiar resonó a través del sistema de comunicación de la nave. «Este es el comandante Darian, líder de la flota humana. ¿Me recibes?» Mi corazón se detuvo un instante. ¿Humanos? ¿Había más como yo? La esperanza que sentí al escuchar esa voz fue la chispa que encendió todo dentro de mí. La resistencia no solo era posible, sino que ya estaba luchando por nosotros. «Recibo tu señal», respondí, sin pensarlo. «Estoy dentro de la nave Draktal. Preparados para luchar». La nave ya no estaba bajo control de Ilmara. Ahora, los humanos comenzábamos a tomar las riendas de nuestra propia supervivencia. Y la guerra, mi guerra, había comenzado.